Muy buenos días para todos y bienvenidos a esta nueva entrega de este episodio, este podcast grabado para Roa for Free Forex. Mi nombre es Fabián Munevar y el día de hoy vamos a estar hablando sobre actualidad económica, algunas noticias o situaciones que se han venido presentando en la economía mundial y que creemos nosotros merecen una explicación o por lo menos una observación desde nuestra lógica de lo que ha estado sucediendo, el por qué ha venido sucediendo, las recientes caídas de los principales índices americanos y cómo el mercado ha sorteado este tipo de cosas. Un poco también analizar el porqué de esas caídas, si realmente llegó el momento real de un crash, de una nueva burbuja en los mercados accionarios estadounidenses, si sencillamente es algo pasajero o si estamos ante, como te decía, ante una nueva pérdida de todo el valor del mercado bursátil. En fin, vamos a hablar un poco sobre esas cosas que ha generado toda esa caída, todas esas situaciones. No sin antes de empezar este capítulo, como siempre, recordarte que en la descripción de este episodio quedan todos los links para que nos sigas en nuestras redes sociales. No olvides que puedes hacernos llegar cualquier tipo de sugerencia, duda, pregunta, análisis, comentario, en fin, cualquier cosa, de pronto incluso sugiriéndonos temas sobre los que podríamos estar hablando, porque siempre es interesante saber qué quieren escuchar, qué quieren oír, de pronto escuchar también sus opiniones sobre lo que estamos haciendo. Como les dije desde un principio, estamos apenas explorando este mundo del podcast y todavía tenemos muchas cosas por corregir. Estamos trabajando en crear una especie de intros y de efectos para darle un poco más de dinamismo a nuestro contenido y que pueda llegar a ustedes de la mejor manera. Bueno, no siendo más, comenzamos un poco con lo más reciente, lo que más ha movido el mercado. Los principales medios y editoriales económicos han estado hablando muchísimo sobre las recientes caídas de los principales índices americanos. Por lo menos los más sonados, los más mencionados han sido el Dow Jones, el Nasdaq y el índice Standard & Poor's 500, que son como, antes de empezar a explicar el porqué de las caídas, contarles de qué se trata, qué es exactamente un índice bursátil. Si has llegado hasta aquí, hasta este episodio, a buscar ese tipo de contenido, algo estás interesado en el tema económico y ya has escuchado hablar sobre los índices bursátiles y debes tener cierta familiaridad con él. En caso de no tenerla, te cuento. Básicamente un índice bursátil es una especie de paquete de activos que nos ayudan a, digamos, comprar sin quedar demasiado expuestos o vender sin quedar demasiado expuestos. Es decir, los diferentes bancos o brokers a través de los cuales invertimos en los mercados de renta variable a veces crean activos financieros específicos y nos venden esos activos financieros como métodos de inversión, como mecanismos o vehículos de inversión. Los índices bursátiles son eso, un vehículo de inversión. Es un paquete, en el caso, a manera de ejemplo, del Standard & Poor's 500, son las 500 empresas más líquidas o más grandes que hacen parte de la bolsa de Nueva York, agrupadas en un solo índice, en un solo activo financiero, en una especie de una sola canasta. Entonces, cuando compramos ese activo, ese índice bursátil, lo que estamos es comprando una especie de participación en ese indicador del comportamiento de esas 500 empresas más grandes del mercado. Pero así también tenemos el Dow Jones, tenemos el Nasdaq, cada uno compuesto por un número de empresas diferentes y por lo tanto responden a lógicas distintas. Sin embargo, se vuelven muy importantes a la hora de analizar o de revisar los síntomas económicos de la economía estadounidense. Imagínate que las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos empiezan a presentar informes negativos, ganancias negativas, pérdidas de empleo, despidos masivos. Eso nos trae una gran pregunta sobre qué está sucediendo en la economía americana. Es sencillamente un ejemplo, no te estoy diciendo que eso esté sucediendo. Lo que te comento es que esos indicadores o esos índices bursátiles lo que nos ayudan también es a hacer una especie de revisión de los síntomas de cómo se ve una economía. Por lo tanto, por lo general, cuando una economía le está yendo bien, cuando una economía funciona de manera adecuada, sólida, cuando hay regularidad, la gente se ve más en capacidad de hacer subir el precio de estos activos porque hay mayor disposición a invertir en mercados de renta variable. Sin embargo, una vez explicado ya el concepto de qué es un índice bursátil, se vuelve también necesario entender la dinámica económica por la que está atravesando en este momento Estados Unidos como economía. Durante la crisis del 2008, que fue, digamos, la última gran
movimiento en caída o por lo menos de preocupación que tuvo el mercado frente a sus índices bursátiles, frente al comportamiento de su mercado bursátil en general, pues lo que hemos tenido, de lo que hemos sido testigos es de cómo se ha comportado, cómo se ha venido comportando la economía desde ese entonces. En su momento, como había comentado en un podcast anterior y como también aparece en nuestro canal de YouTube una explicación acerca del tema, la Reserva Federal estadounidense tomó la decisión como un mecanismo para oxigenar su economía de colocar dinero lo más barato posible para que la economía pudiese ser oxigenada. Es decir, entre el dinero más económico estaba, entre más fácil era, por ejemplo, pedir un crédito, tomar una tarjeta de crédito, hacer créditos de libre consumo o sencillamente hacer créditos para comprar casa, carro, etcétera, lo que hacía era estimular el consumo dentro de los Estados Unidos. Y eso generaba que entre más acceso tenían las personas al dinero barato o al dinero, digamos, casi que gratis, lo que hacía era que inyectaba grandes cantidades de flujo de efectivo a la calle. Eso, por supuesto, en una situación como la del 2008 era casi que necesario. No se puede decir que era una obligación, pero sí era, digamos, la medida más obvia que podía tomar en su momento la Reserva Federal estadounidense, que funge como el Banco Central de Estados Unidos. En esa lógica, durante los años posteriores al año 2008, es decir, de 2008 a hoy, donde ya hemos pasado casi 10 años, estamos cumpliendo los 10 años durante este 2018, pues el mercado americano ha venido asimilando toda la transformación que sufrió después de su colapso financiero en ese momento. En ese momento, obviamente, el mercado en general había tenido algo que se llama un colapso sistémico, es decir, muchas situaciones alrededor de Estados Unidos también se habían colapsado precisamente por esa interrelación del problema dentro de Estados Unidos con sus demás socios. Esta vez, ¿por qué te estoy hablando de todo el tema del 2008? Porque fue esa perspectiva de recuperación lo que puede estar teniendo en este momento la consecuencia negativa que ha tenido en los mercados. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es posible que si el mercado americano está presentando tan buenos síntomas durante el último tiempo en cuanto a recuperación económica se refiere, pues esté presentando caídas en sus índices? Lo primero que hay que mencionar es que desde la posesión del señor Trump, el mercado americano ha venido creciendo a un ritmo, por decirlo, acelerado, un ritmo, por no decirlo más allá, por no generar mayor problemática, a un ritmo frenético. Cada mes, cada fin de semana, cada vez que el mercado ha entrado en acción, hemos visto algo que cada semana repetíamos: máximos históricos, máximos históricos, máximos históricos. De hecho, el señor Trump lo muestra o lo mostraba, porque después de ayer pues no lo puede mostrar como lo muestra normalmente. Lo ha venido mostrando como un gran logro de su gobierno. Por supuesto, no es un logro de su gobierno. Sencillamente a lo que me refiero es que la condición en el mercado era tan buena que cada vez veíamos mejores síntomas para el mercado bursátil. Sin embargo, esto no es del todo bueno. En economía, o por lo menos en los modelos estadísticos que existen para ir monitoreando un poco el precio, no es sano que un activo suba tanto de precio de manera lineal, es decir, de manera recta hacia arriba. Debe tener en algún punto algo que se llaman correcciones de precio. ¿Qué significa eso? Cada vez que un activo sube, a manera de ejemplo, 10 pesos arriba o 10 dólares hacia arriba, debe bajar 2 o 3 dólares y luego sí continuar subiendo. Eso es lo que nos ha dicho, por lo menos, o lo que nos ha enseñado la estadística económica, revisando obviamente algunos modelos gráficos. Y una de esas teorías o uno de esos dogmas que había para, en caso específico, el Standard & Poor's 500, nos decía que por lo general el precio del índice bursátil del Standard & Poor's 500 no solía pasar demasiado tiempo al alza sin tener correcciones de alrededor del 3%. Bueno, pues ese movimiento tan continuo al alza, ese movimiento tan precipitado, tan frenético como por el movimiento bursátil, generó cada vez datos más grandes, más históricos, cada vez más presión al alza, y en algún punto se empieza a volver insostenible. Piénsalo de esta manera: si un activo, cualquiera sea, por bueno que sea, se pone demasiado costoso, se pone demasiado caro,
en algún momento las personas van a dejar de querer invertir o de querer comprar. Es decir, se vuelve tan costoso algo que se vuelve poco atractivo comprarlo. Más o menos algo así sucedió ayer o en los últimos 2-3 días con el mercado. Llegamos a precios tan insostenibles que empezó a haber un desbalance entre los compradores y los vendedores de esos activos. Por lo tanto, como había más gente vendiendo y había menos gente comprando, el precio empezó a desplomarse porque se genera algo que se llama un pánico colectivo sobre el activo. Es decir, demasiada gente intentando vender rápidamente sus posesiones de activo. La caída de ayer es una representación aproximadamente del 4.6%, la mayor registrada desde el año 2011. Obviamente eso hizo saltar las alarmas, pero como te estaba diciendo, y esa es una de las cosas que quiero que quede muy claro, es algo totalmente normal, es algo totalmente que se puede presentar y que no es nada extraño. Sin embargo, recordó bastante la época del 2008 porque las demás bolsas en el mundo, arrastradas también por ese comportamiento, pues también sufrieron caídas. El Dow Jones Industrial cerró la sesión del día lunes con 24.345 puntos, como te digo, un 4,6% menos que el día anterior. Es la segunda vez que el mercado cae de esa manera desde el 2011 y registró lo que el mercado llama la peor caída en puntos en un solo día en la historia de la existencia de Wall Street, con 1.170 puntos en caída. La tendencia se replicó obviamente el día martes en la bolsa asiática, el índice Nikkei japonés cayendo un 4,7%, el Hang Seng de Hong Kong con un 4,9% de pérdida, mientras que el ASX australiano cerró con una pérdida del 3,3%. Y eso sucede básicamente porque los inversionistas en ese tipo de activos, pues nadie quiere perder, nadie se quiere sumar a esa cantidad de pérdidas. Así que empiezan a retirarse del mercado vendiendo sus activos a lo que el mercado lo quiera comprar. Las bolsas europeas, por su parte, abrieron con una pérdida de hasta el 3% en Londres, París y Frankfurt. De todas maneras, nada de esto quiere decir que el mercado no funcione o que sencillamente estamos a puertas de una nueva burbuja como la que ha sucedido durante el 2008. Es sencillamente una corrección. Lo que pasa es que la corrección es tan agresiva precisamente por lo que te estuve diciendo. Llevábamos demasiado tiempo sin ver correcciones en el precio, es decir, sin ver un descanso en el precio. Y ese descanso se debe a una especie de enfriamiento de la economía. Cuando hay muchos inversores, llega un punto en que los inversores quieren tomar sus utilidades. Es decir, yo compré, a manera de ejemplo, algo en $5 y ya el precio está en $15. Llega un momento en que yo quiero sacar mi dinero. Es decir, vender a los $15, tomar mi utilidad y listo, irme del mercado. Más o menos eso terminó sucediendo con el Standard & Poor's 500. Hubo inversionistas que empezaron a salir, luego eso se replicó, empezó a haber un desbalance, como te digo, entre vendedores y compradores, y eso generó una caída en el precio que se prolongó a lo largo del día y que una vez prolongado ese movimiento o esa especie de pánico momentáneo, pues llegamos a puntos donde el precio se volvió muy económico. El precio durante el día de ayer o el día de hoy, digamos en la madrugada, ha venido presentando algo que el mercado llama un rebote, un repunte nuevamente del índice o del precio de esos índices puntuales. ¿Por qué se presenta esto? Nuevamente, oferta y demanda. El precio o los precios de esos activos se ponen tan económicos. Cuando hablo de económico o caro o costoso o barato, me refiero a cómo lo ve el mercado. Esos precios llegan a unos niveles en que se ponen nuevamente tan atractivos que entran nuevos compradores a intentar invertir, intentar aprovechar, a manera de ejemplo, hablando coloquialmente como decimos en Colombia, aprovechar el gangazo, aprovechar esos precios de rebaja y de oferta que está ofreciendo el mercado e invertir a precios mucho más favorables de lo que harían normalmente. Así que vimos un repunte de los principales índices, el Standard & Poor's ya presentando bastante recuperación. Sin embargo, esperamos ver la apertura del mercado americano para ver cómo continúan reaccionando. Ahora quiero utilizar un artículo que salió en el día de hoy en el diario BBC Mundo, donde hace una leve explicación sobre lo que ha venido sucediendo y cuáles son las principales claves para entender el por qué la mayor caída de estos activos. El primero, el peligro de la inflación. Hemos venido hablando durante mucho tiempo que
el foco del mercado, el foco de la Reserva Federal estadounidense ha estado situado sobre un incremento inflacionario. ¿Esto qué significa? Básicamente, el mercado ha venido presentando muy buenos datos en todas sus sus principales componentes macroeconómicos. Tenemos cifras de empleo en niveles récord, es decir, tenemos casi que virtualmente el empleo pleno. Eso genera que cada vez haya más personas trabajando y por lo tanto más personas con capacidad de gastar. Hemos visto una evolución bastante efectiva, bastante significativa de la variación en los salarios de las personas, es decir, se le está pagando mejor a los empleados estadounidenses, lo cual también genera que haya más dinero en la calle para continuar gastando. Y eso produce una posibilidad de que la inflación empiece a subir, es decir, como hay más dinero en la calle, los precios de los bienes y servicios que se venden dentro de la economía empiezan a incrementarse un poco. Si bien eso es algo que el banco está buscando, es decir, es algo que el banco quiere que suceda, genera también de pronto la especulación, la posibilidad de que la inflación crezca demasiado. Y eso trae como consecuencia la necesidad de que la Reserva Federal estadounidense incremente los tipos de interés, los tipos de interés o la tasa de interés, que es la forma que tiene para reducir el flujo de efectivo en el mercado. Siempre se ha hablado que durante el año 2018 se van a hacer 3 revisiones, es decir, 3 momentos en que el banco va a subir su tasa de interés. Sin embargo, tampoco es sano que el aumento en esas tasas sea demasiado agresivo, porque eso empieza a asustar a los inversionistas. Cuando hay menos efectivo hay menos dinero y cuando hay menos dinero hay menos hambre por mercados como el mercado bursátil, porque se vuelve un poco más atractivo invertir en otro tipo de cosas. Muy bien. Ahora, en esa lógica de esa situación, de todo esto que se ha venido dando, el mercado ha empezado a hablar ya no de 3 aumentos, sino de 4 aumentos durante el año 2018. Porque hace unas 3-4 días, en el momento de grabar este podcast, tuvimos la publicación de los datos de empleo estadounidense. Se esperaba que el mercado tuviese la capacidad de crear 185,000 empleos nuevos y terminó por crear 200,000 empleos nuevos. Si bien es cierto, a ninguna economía le sirve el desempleo, un incremento tan acelerado empieza a asustar un poco el mercado sobre la posibilidad, como te dije desde un principio, que se dispare la inflación. Entonces, pues podríamos ver algo que el mercado llama un sobrecalentamiento de la economía, es decir, que la economía empiece a caminar a un ritmo tan acelerado que pueda literalmente explotar en algún punto. Lo segundo es algo que el mercado llama una pérdida de confianza en el terreno económico para los Estados Unidos. Lastimosamente, por buenas intenciones o malas, no lo sabemos y no vamos a entrar a juzgarlo, que tenga el presidente Donald Trump sobre la economía estadounidense, si bien es cierto ha traído efectos positivos sobre la economía, el hecho de que estemos viendo la carencia en cuanto a la regularidad de las posiciones del señor Trump se vuelve algo que el mercado mira con recelo. Muchos inversionistas ven con con mucha desconfianza, si se puede llamar de esa manera, que, por ejemplo, la reforma tributaria que se aprobó durante el año 2017 para Estados Unidos va a incrementar el déficit público que tiene el gobierno estadounidense, que en este momento es de $1 billón, pero que podría incrementarse a 1.7 billones en los próximos 8 o 10 años después de la reforma. Eso quiere decir que pondría a Estados Unidos en una posición en la que estaría debiendo demasiado porcentaje sobre su Producto Interno Bruto. Eso se vuelve bastante complejo porque en toda esa lógica o en todas las situaciones que se han estado presentando, pues esa euforia empieza a volverse ya es un síntoma de temores. Muy bien. Entonces eso también puede estar moviendo el mercado a la baja. Lo tercero es las restricciones al libre comercio. El gobierno del señor Trump ha estado chocando con una realidad que tenía o que manejaba el mercado estadounidense, y es que Estados Unidos es el símbolo más grande que tiene la economía de capital, es decir, la economía capitalista ha sido siempre un modelo de competencia de libre mercado.
Sin embargo, el señor Trump ha venido imponiendo una cantidad de proteccionismo para los productos y para las cosas que se hacen dentro de los Estados Unidos. Si bien es un plan que a mediano o corto plazo puede ser atractivo, no es atractivo para las personas que quieren llevar su dinero e invertirlo en esa economía, que un mercado empiece a cerrarse, a colocarles cada vez más imposiciones, más barreras a ese mercado. A nadie le gusta un mercado cerrado. A nadie le gusta cuando se restringe el comercio, porque en la lógica del mercado, cuando se restringe el comercio, se restringe el crecimiento. Y como estamos viendo una economía creciendo a tan alto grado de velocidad, podemos ver eventualmente lo que decía en un principio, un sobrecalentamiento de esa economía. Lo cuarto, como estuvimos hablando, que menciona el artículo de la BBC sobre el que te estoy comentando, es básicamente que nada puede subir para siempre. Era previsible hasta cierto punto, claro, nadie sabía qué iba a pasar exactamente ayer, pero ya esperábamos de alguna manera que se generaran ciertas correcciones en el precio. Es decir, esa corrección que ha estado presentando durante este último tiempo era previsible en la medida en que lleva creciendo demasiado tiempo y llegábamos a un punto en el que pues se volvía supremamente insostenible el tema. Entonces, se tenía la sensación de que el mercado ya había llegado a su límite máximo. Obviamente tuvimos una corrección, esperamos ver en los próximos días o meses una normalización del precio del mercado, pero pues nada, digamos, nada que temer. Sencillamente a corto plazo el mercado puede ser un poco bajista, sin embargo esperaremos ver cómo se siguen comportando, porque para en marzo de este año tenemos la primera revisión de esas alzas o de esas decisiones sobre los tipos de interés, que parece ser va a mover nuevamente el dólar al alza. Entonces veremos qué tanto se viene sucediendo ese tipo de cosas. Y por último, es una pregunta que se hace el diario BBC y que compartimos nosotros desde este podcast, y es ¿qué tanto hay que preocuparse por lo sucedido? Si bien es cierto que lo ocurrido en los últimos días no es alentador para el mercado bursátil, por lo menos no en lo que tiene que ver con su volumen de negociación, no es momento de entrar en pánico, o sea, no es el momento de caer como preso del pánico en este punto. No se espera para nada un colapso sistémico como te dije que se ha producido en 2008. Lo que ha pasado puede tener un impacto directo en la confianza de los inversores, pero es difícil imaginar un escenario como el del 2018, no tendría por qué darse. La importancia del descenso de los últimos días se reduce, obviamente, si se tiene en cuenta que la bolsa estaba en máximos históricos. Es decir, si habíamos llegado a precios tan enormes, de alguna manera era previsible que el mercado se corrigiera de esta forma. Así que esa es como la observación general de lo que ha estado sucediendo, la explicación de por qué esos índices han estado cayendo y por qué se ha estado presentando toda esta situación y toda esta bulla mediática que ha estado creándose a partir de todo este tipo de situaciones en cuanto a los principales índices americanos. Habíamos comentado también que íbamos a hacer unos comentarios acerca del mercado de criptomonedas o de bitcoins, o digamos Bitcoin pues siendo la moneda insignia del mercado de criptomonedas, pero también para explicar un poco el porqué de la caída tan drástica de muchas de estos instrumentos. El mercado tiene dos sensaciones que priman a la hora de definir el balance entre oferta y demanda, es decir, con qué tanta fuerza hay personas comprando y con qué tanta fuerza hay personas vendiendo. Esos momentos son momentos psicológicos y emocionales, y son momentos de pánico y momentos de euforia. Hay momentos de euforia como lo vivimos durante los últimos 5 o 6 meses, específicamente con el Bitcoin, y te hablo del Bitcoin porque fue la moneda que más, la más famosa, la más comentada, la que más se mostró en ese acelerado ritmo de crecimiento. Y es que sencillamente mes a mes teníamos nuevos inversionistas comprando a cantidades gigantes de bitcoins. Ahora, si bien no es la única moneda que creció en valor, sí fue la que llegó a tener máximos históricos supremamente gigantes, en donde alcanzó un precio de $19,800 por bitcoin. Eso vuelve muy llamativo el tema, porque sencillamente en este momento tenemos un Bitcoin cercano a los 6,000.
Eso es una pérdida de casi el 60, 62, 63% de todo su valor, y empiezan a preguntarse las personas es ¿por qué? Es decir, ¿por qué se ha presentado toda esta caída? Y básicamente, aunque no es un mercado exclusivamente que esté en este punto como un mercado refugio, que esté funcionando, digamos, de manera regular, sí tiene mucha lógica entender que el precio se movió así de rápido por la velocidad con la que entraban nuevos compradores. Pero cuando el precio alcanzó semejantes niveles al alza, es decir, esos máximos históricos que se han presentado, que se ha presentado en la moneda, es normal que quienes invirtieron a precios relativamente altos hubiesen empezado a tomar la decisión de vender los bitcoins que tenían. Es decir, suelen ser activos en los que las personas compran como un mecanismo de inversión a corto plazo. Entonces, compraron el activo a un valor y cuando llegó a esos precios, o digamos alrededor de esos precios, empezaron a vender sencillamente esos activos, esa moneda en ese momento. Sin embargo, como todo, ese desbalance de compradores y vendedores en algún punto debe normalizarse, estabilizarse y seguir su movimiento. No somos expertos en el tema de criptomonedas, no tenemos todas las respuestas en el tema de criptomonedas. Lo que te queremos mencionar es que todo este tipo de activos funcionan básicamente como precisamente ese modelo de balance o de equilibrio de esas fuerzas entre vendedores y compradores. En el punto en el que esas fuerzas se desbalancean, ya sea más vendedores que compradores o ya sea más compradores que vendedores, vas a ver un movimiento muy fuerte en el cambio de los precios. Entonces, la idea, lo que siempre decimos acerca del tema, es que hay que tener mucho cuidado de cómo evolucionan estas cosas. Esa es la explicación técnica del tema de la caída del Bitcoin, pero también, y aquí ya incluimos a todo el resto de criptomonedas, la caída generalizada del mercado de las criptomonedas ha estado también, digámoslo, influida o influenciada por una cantidad de medidas restrictivas que han empezado a aparecer, especialmente en el mercado asiático, frente al uso de criptomonedas como mecanismo de intercambio, de pagos, etcétera, en muchas de las grandes economías. Específicamente China ha sido muy restrictiva, ha puesto cada vez más problemas, más trabas, más barreras para utilizar criptomonedas dentro de su economía o como método de intercambio dentro de su economía. Entonces, eso ha generado pánico para los tenedores de criptomonedas y ha movido el mercado a la baja, porque al haber menos espacios donde poder usarla con libertad, digamos que reduce la población o el mercado potencial que podría tener para seguir incrementando su demanda y por lo tanto empieza a tener presiones de caída. Por ahora, esa es toda la información que queríamos entregarles a través de este podcast. Esta vez un poco más largo, un poco más extenso de lo que normalmente lo hacemos, pero queríamos darnos la oportunidad de explicar un poco mejor el tema americano y hacer ese leve comentario sobre el tema de criptomonedas, bitcoins en especial, y pues qué había estado sucediendo con esas situaciones. No olviden que en la descripción de este episodio te dejamos todos los links para que nos sigan a través de nuestras redes sociales, donde estamos subiendo contenido sobre el mercado Forex, el comportamiento económico y explicando algunas situaciones, algunos fenómenos económicos que nos parece interesante que puedan ir conociendo y la forma en que podemos volverlos cada vez más rentables. Un abrazo para todos, muchas gracias por escucharnos, por estar con nosotros estos 29-30 minutos de tu día. Espero haya sido de gran valor la información que te dimos acá. No olvides, si tienes cualquier duda, pregunta o quieres contactarnos para cualquier cosa, no olvides escribirnos o enviarnos un mensaje o dejarnos algún tipo de comentario. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. No olvides suscribirte a este show de For Free Forex en tu programa de podcast para que estés pendiente de todo el contenido que estamos subiendo normalmente. Y nada, nos escuchamos en una próxima ocasión. Un abrazo para todos y que tengan una excelente semana.